¿Esa qué? ¿Qué cosa? ¿Esto? Ajá. Mate. ¿Pero cómo se procesa? ¿Lo de arriba qué? Se llama yerba. ¿Pero Es como... hierba de qué? Tremenda la lluvia, no para. Estoy acá con el café de $2.500 la libra. Va a ser el café más caro. Probalo bien porque va a ser la última vez en tu vida Primera que y tomas ese última. café. 1:20 de la mañana, 1875 metros de altura. Comienza esta caminata que nos espera una buena cantidad de horas. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Estamos recorriendo Panamá, nuestro primer país de América Central. En este momento estamos en el Valle de Antón, que si no lo viste te lo mostramos en el video anterior. Un lugar que nos encantó y ahora estamos listos para seguir. Nos espera un largo día de ruta, unos 360 kilómetros, marca 5 horas el GPS. Veremos si llegaremos hoy o mañana, ustedes saben cómo es esto. O pasado. Que vamos cambiando de planes en el camino, pero acompáñennos a seguir recorriendo Panamá. Bueno, lo lindo que arrancó el camino, no sé si se llega a ver, hay unas subidas. Menos mal que no la estamos haciendo con la bici. Bueno, igual la que hicimos ayer con la bici era más o menos así. Así quedamos también, no nos podemos ni mover ahora. Me sorprende mucho que no volvimos a la Panamericana, estamos haciendo toda una ruta bien por el valle, por la montaña, y las rutas están espectaculares, o sea, todas asfaltadas, pintadas, son rutas muy secundarias, la verdad que es espectacular para hacer montaña por acá, por Panamá. Podremos cargar combustible y de paso aprovechar para almorzar, ensaladita fresca, y nos vamos a ir a la cabina, a la camioneta, a comer con aire, porque si no, esto va a estar duro, ¿no? Y rapidito porque todavía nos quedan como 5 horas de viaje. Tiene una pinta esta ensalada, palta o aguacate, crutones, almendras, champiñones, tomate, no sé, ya lo dije, albahaca, cebollín, que sería cebollita verdeo. Algo que les íbamos a contar, que no estamos consiguiendo rúcula, ya hace bastantes países, pero lo que nos llama la atención es que cuando conseguimos, acá le llaman rúcula con G de gato, y en algunos lados hemos visto que le ponen o sea, antes de la rúcula, una A. Nos dejó muy sorprendidos, así que cuéntenos en los comentarios cómo le llaman en sus países a la rúcula. Almuerzo rapidito a la pasada y seguimos ruta. Buenas tardes. ¿Para dónde van? Venga. Estamos yendo para Boquete. ¿Atrás qué lleva? Es una casa rodante, ahí vivimos. Dale, que les vaya bien. Bueno, muchas gracias. Tuvimos el primer control en las rutas panameñas. La GoPro nos jugó una mala pasada, creo que se había recalentado del calor, no pudimos grabar nada. Intenté grabar con el celu, espero que se haya escuchado, pero fue súper amable, nos pidió toda la documentación de aduana de la camioneta, quería constatar nuestros números de pasaporte, como bien ya hemos contado, nunca están los pasaportes acá, así que nada, le mostramos ahí una fotocopia, y súper amable, nos dijo, ok, sigan. Venimos transitando la Panamericana, la verdad. Panamericana. ¿Habrá alguna vez que digamos Panamericana y yo no canto esa canción? Espectacular, autopista, hay mucho tráfico, pero con la autopista se va súper bien. Máxima 80 en la autopista, los carteles, así que venimos despacio. Buenas. Hola. Hola, permito pasar por favor.
Sí. El original lo tengo guardado atrás. Si necesitas lo vamos a buscar. Atrás porque nos robaron hace un tiempo, así que los tenemos súper escondidos, por eso le hicimos una copia. Dale, vamos a verificar los pasaportes, tenemos que verificar los pasaportes. Ok, no hay problema. Ahí en la orilla. Dame un segundo que tenemos que desarmar ahí Dale, atrás, papá. un lugar que los tenemos guardados. La entrada de aduana, Sí, vienen desde Argentina con este carro. sí. ¿Qué tiene el Una casa, ahí todo. rodante? Sí, cama, cocina, Se le puede echar baño. un vistazo por aquí así. ¿Esa qué? ¿Qué cosa? Esto, Ajá. mate, es una bebida argentina. Es como un té, como una infusión. Pero ¿cómo se procede? ¿Lo de arriba qué? Se llama yerba. ¿Pero Es como, hierba de qué? ¿Pero como- hierba de qué? yerba es como lo que tiene el saquito de té adentro. Nada más que se compra en paquete así, viene como de 1 kilo. Y vos le pones ahí, después le vas agregando agua caliente con el... Acá ponés agua caliente. ¿Nunca viste a Argentina? ¿Los argentinos tomando mate? No, no. ¿Lo que no. toma Messi? Primera vez que escucho. ¿Sí? ¿Hasta dónde van? Ahora hasta Boquete. Boquete. Lugar exacto, si no tienen ninguna reserva en algún hotel. No, porque nosotros dormimos acá. Ah, verdad, cierto. Sí. Bueno, Vale, Bueno, gracias. muchas gracias, muy amable. 5 minutos el control, pero bueno, fue más demora de Con los pasaportes. buscar los pasaportes. Pero nada, todo. Súper bien. Aparte muy amable, nos recomendó lugares turísticos. Agarró la lluvia. Estamos, Palo de agua, dirían los venezolanos. estamos en plena temporada de lluvias ahora en estos momentos, pero los 10 días que llevamos acá en Panamá, la verdad es que hemos visto lluvias muy cortitas, intensas, pero después calma y todo bien. La última fue ayer cuando estábamos andando en bicicleta y nos mojamos. Tremenda la lluvia, no para, hay unos relámpagos, recién cayó un rayo al lado nuestro, bueno, acá unos metros enfrente en la ruta, en un pararrayo. Nunca había visto, la verdad, caer un rayo tan cerca. La verdad es que en la cámara no se alcanza a apreciar porque estoy viendo la pantalla de la GoPro y tenemos mejor visibilidad en la GoPro que acá con desde el parabrisas. Está tremenda la lluvia, mucha cantidad de agua, así que estamos yendo despacio y de un segundo a otro paró la lluvia totalmente, salió el sol radiante. Creo que damos por inaugurada totalmente la temporada de lluvias Tropicales. en América Central. En estos momentos nos encontramos pasando por David, que es una ciudad bastante grande, y les voy a mostrar en el mapa cerca está Costa Rica. Toda esa línea gris es lo que hemos manejado hoy, lo que nos queda pendiente, y fíjense, ya estamos muy cerquita de Costa Rica. Qué cortas que son las distancias acá en América Central. No sé si se alcanza a apreciar en la filmación, pero eso que tenemos ahí enfrente es el volcán Barú, el punto más alto de Panamá, que el plan es subir hasta allí. Veremos cuándo, vamos a ver cómo nos trata el clima. Miren qué lindo que se ve Boquete. Acabamos de llegar después de muchas horas de viaje. Ahora estamos buscando un lugar para estacionarnos y poder pernoctar, pero se ve hermoso. Creo que hemos encontrado nuestro lugar en Panamá. Qué hermoso lugar, pavimentadito, planito, perfecto. Un arroyito que corre de atrás con un puentecito, Lo más importante es que estamos a 1100 metros de altura. lo cual implica fresquito. Yo creo que esta noche va a estar para taparse con una... Un placer, no Trazadito. saben qué linda que está esa temperatura, que no es ese frío extremo y tampoco ese calor extremo. Ahora está corriendo una brisita espectacular. Miren qué lindo lugar, todo el césped cortadito, el arroyito, un puentecito. Y acá hemos estacionado. Qué lujo el patio de los próximos días. El fresquito que hace. Cocinar acá adentro.
sin sufrir el calor. Mira, hasta te inspiró con la cocina hoy. Vamos a hacer una fajita. Ayer estábamos trabajando en un café y pasó Arturo, que nos seguía por las redes sociales, venezolano que está viviendo acá en Panamá. Pasó a saludarnos y hoy nos invitó a almorzar, así que vamos a probar algo de comida típica acá en Panamá. Vamos a probar el almojábano. Qué nombre raro que tiene, ¿no? Y la forma también. Nos dijeron que es de maíz. ¿Está rico? Está rico. Estoy tratando de pensar si lo puedo relacionar con algún otro sabor, pero no, está muy rico. Es de maíz. Estamos en Boquete con Arturo Italiani, seguidores, que nos invitaron a conocer un poco más del mundo del café, que ya les estuvimos mostrando cuando estuvimos en Colombia, fuimos a visitar una finca, conocimos el proceso, nos encantó aprender todo eso, pero Panamá tiene una particularidad que dicen no, efectivamente pasa que acá existe el café más caro del mundo. Hay un mapa acá que me encantó, nos explicaba recién que toda esta franja entre los dos trópicos, el Capricornio y el de Cáncer, se llama el cinturón del café porque es donde está el clima más apropiado para sembrar café. Acá estamos nosotros en Panamá y bueno, aunque ustedes no lo crean, se ha llegado a pagar por una especialidad que se llama geisha, que si bien se da en otros lados, pero acá es donde es más típica, $2.500 la libra de café. O sea, así como escuchan, una locura. Ahora nos vamos a dar el lujo de catar acá con los chicos que prepararon toda una mesa, una especialidad de probar café que vale $2.500 la libra de café. Yo me estaba preguntando si efectivamente me voy a dar cuenta, o sea, yo diría que me tapen los ojos a ver si tengo la capacidad de darme cuenta que es un café más caro por lo menos. Tengo miedo, me dijo que el 90% de la gente acierta. Este está un poco más tostado, va a ser un poco más amargo. Este yo lo siento frutilla. Frutilla es como fresa. Fresa. Ajá, es como fresa. Ajá. Este lo siento como muy fuerte. Chocolate, no sé si le sentí chocolate también, al principio recién no tanto. Yo no sirvo para esto. Ahora hay que oler, pero sin mover la taza. Este para mí es naranja, pero de ombligo de... Dale. Bueno, ahora con unas cucharitas especiales. Hay que hacer eso. Tengo salud, el estilo panameño y... Te voy a hacer una pregunta. Me re gustó. ¿Te re gustó? A ver, pensaste que iba a ser con mucha acidez. Sí. ¿Era con mucha acidez? tanto. No, pero sí, pero sí, sí, un pero sí, poquito. sí, se Ajá, nota. entonces, bajo. Este se siente mucho más amargo. Uh-huh. Uy, zarpado. ¿Será el geisha que sale 2.500? La que voy de nuevo. No sé describirlo, pero lo siento súper parecido a los que hemos estado tomando. A este. Sí. Un argentino sin saber nada opina. Yo voy a decir una cosa, no me regalen café de $2.500 porque van a tirar la plata. Para mí, estos cuatro los noté diferentes a estos dos. Muy bien, vamos por buen camino. Pero este, para mí, se sentía como bien jazmín, se renotaba. O sea, si tendría que apostar, apostaría por ese, y de esos dos te diría ese. Típica lavado tueste ligero. Blend tradicional tueste full city. Es un catuay con fermentación anaeróbica, proceso natural. Este es un SL28, también en proceso natural. Este es un geisha natural. Acerté el geisha. Y este es otro geisha natural.
Este es el mismo que este, pero el tueste de este es distinto. Bueno, no estuvimos tan mal. No, excelente, ya sabes reconocer un verdadero panameñista. Ahora para finalizar la cata, estamos probándolo directamente de la taza. Estoy acá con el café de $2.500 la libra. Va a ser el café más caro. Probalo bien porque va a ser la última vez en tu vida Primera que y tomes ese café. última. No, la verdad es que recién decíamos que se siente muy rico, muy sabroso. O sea, es de todos, de los más ricos, pero bueno. No pagaría ese dinero en un café, pero obviamente que como en la vida hay gustos para todo, bolsillos para todo. Nos contaba que sobre todo de la cultura asiática es de la gente que está más interesada y que valora mucho más este café, porque están acostumbrados son más de la cultura del té, entonces como al ser más floral, frutal, con las notas a jazmín, como dijo Santi, lo valoran mucho. Pero bueno, la verdad, una experiencia, tachamos más de la lista. Tomamos el café más caro del mundo. Aprovechamos para agradecerle públicamente a los chicos, estuvo buenísima la cata. Muy contentos de recibirlos y saben que esta es su casa. Bueno, Gracias. La verdad que nos encantó. Muchas gracias. Han pasado 3 días desde que hemos llegado a Boquete. Domingo, lunes, martes, hoy el cuarto. Cuarto. Hemos estado trabajando todos estos días. Hemos dormido en lugares diferentes porque encontramos algunos muy lindos para dormir, pero no podíamos estar en el día, así que nos movimos. Bueno, cosas que por ahí no se ven detrás de cámara, pero es todo lo que pasa para que ustedes puedan ver videos todos los jueves y domingos. Pero llegó el momento de irnos a conocer uno de los puntos más famosos acá en la zona y en Panamá. Vamos a subir al volcán Barú. La caminata la vamos a hacer mañana. Ahora simplemente estamos yendo al punto de inicio de la caminata para poder pasar la noche ahí. Nuevo patio para la jacuneta. ¿Qué tal? Estamos como a, no sé, cerca de 1800 metros sobre el nivel del mar. Fresco. Si allá en Boquete estaba fresquito, acá esta noche. Adivino. Miren, hay una vista hermosísima. No sé si se alcanza a ver, pero allá abajo se ve la ciudad. Yo creo que más de noche va a estar muy linda la vista. Y ahora la gran incógnita es, ¿a qué hora arrancamos a caminar? Hoy nos recomendaron, hay unas 5 horas de ascenso. Nos recomendaron salir de noche para llegar al amanecer, que supuestamente hay mejores vistas. Pero veremos. nos da mucha fiaca salir de noche, pero ahora vamos a debatir. Pero siempre vale la pena, esa es la realidad. Hemos tomado una decisión y es que este equipo va a comenzar a caminar por la noche. Así que son las 9:30. Vamos a dormir un ratito. 2 horas y media, 3, para arrancar a caminar en un ratito. Pero en unas horas les contamos el porqué de empezar a caminar a esta hora. 12:20 de la noche y estos cuerpitos casi listos porque todavía cuesta hacerle entender al cuerpo que esta noche no se duerme y se camina toda la noche. La verdad es que me costó un montón, o sea, me desperté y, bueno, ya lo he contado en un montón de videos, pese a que pongo el despertador, me despierto a cada rato pensando en no quedarme dormida. Y sumado a eso, escuchamos ya 2 o 3 autos o combis, no sé, que han llegado con gente, que se ha escuchado a la gente hablar. Pero eso por lo menos me da tranquilidad, es decir, no somos 2 estúpidos levantándonos. O sí somos, pero por lo menos hay gente que va a caminar junto con nosotros. Esa no sé, sería la aliciente en realidad, que no somos los únicos 2. 1:20 de la mañana, 1875 metros de altura. Comienza esta caminata que nos espera una buena cantidad de horas. Dos horitas de caminata, son las 3 de la mañana. Llevamos 7 kilómetros. La verdad que está muy lindo. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Hay que ir tranquilos. O sea, lo que tiene este camino es que se puede subir en vehículo. Pero, ojo, no en cualquier vehículo. Sí o sí en 4x4.
Ya de regreso les vamos a mostrar Piedras. porque, digamos, o sea, con la camioneta imposible, nosotros imposible hacerlo. Entonces, digamos, todo el sendero, o sea, no hay un sendero, quiero decir, sino que toda la caminata va por el mismo camino de los vehículos. Así que hicimos una paradita para comer algo y seguimos caminando. Estamos reventados, no saben lo duro que fue. Encima nos agarró el agua. En los últimos, faltaba el último kilómetro y nos cubrimos todo con impermeable, todo. Último kilómetro con lluvia, pero bueno, tardamos 5 horas, 7 minutos, 13 kilómetros, 6. De verdad es que le pusimos re buen ritmo, estamos re contentos porque esto además nos sirve como entrenamiento para la Aconcagua. Recién una persona nos contaba que normalmente le ponen 6 horas y media, 7, así que fue súper tiempo. Y yo no puedo creer el frío que hace estar con campera, buzo. En pleno Centroamérica. Quiero contar que la realidad es que este camino es duro porque son 13 kilómetros constantemente de subida, pero no es técnico. Entonces, si alguien lo quiere hacer caminando, le va a llevar más tiempo, pero lo va a poder hacer despacito, con paciencia. Y si no, está la opción de las camionetas. Las vimos recién, unas camionetotas enormes. Debe ser una aventura también esa Sí, camioneta. porque el camino realmente estaba muy feo. Cuando podamos se los vamos a mostrar. Unas camionetas súper altas con unas cubiertas enormes. Así que nada, esa es otra alternativa. Estamos sentados acá en un banquito, estamos por sacar el café. Ay, ¿trajiste café? Sí. ¡Ay, qué alegría! La mejor noticia. De este lado se debería poder ver el mar Caribe. Pero miren, esta es la vista que estamos teniendo, pero como siempre nunca perdemos las esperanzas. Esa fue mi motivación durante toda la caminata. Que íbamos a llegar bien, que íbamos a llegar sin lluvia y que íbamos a tener un amanecer espectacular. El volcán Barú, a 3.457 metros, si no le estoy pifiando al número, es no solo que el volcán y el punto más alto de Panamá, sino que además en este lugar se pueden ver los dos océanos. O sea, creo que es el único lugar de todo el continente que podés divisar, si el clima lo permite, obviamente, Se está los despejando dos igual. océanos. O sea, bueno, o sea, si ustedes vieran las nubes que hay, es muy positivo lo que acabo de decir, muy Optimista. optimista. Pero Digamos. bueno, El objetivo era ese, venir temprano, no solo para ver el amanecer, porque dicen que es muy lindo, sino que hay más probabilidades, como muchas veces pasa en la montaña, de que en la mañana se tenga mejor visibilidad y se vean los dos océanos. por el momento nos vamos a conformar con un cafecito No, de verdad, que allá, de calentito. verdad que allá está, por es verdad, favor. es verdad. No sé si se ve, pero allá arriba se está despejando. ¿Qué tal el café? Fue lo mejor de la subida. Porque miren. Qué rico este café, por favor. Vamos a emprender la retirada. Estuvimos acá 1 hora esperando con muchísimo frío. Estamos recontra abrigados, pero se siente mucho el frío y ni miras de que haya una mejoría acá con el... Le vamos a poner unas fotitos de cómo se debería haber visto. Así lo conocemos nosotros también. Estamos por emprender la retirada y miren las camionetotas. Y miren, vi medialunas, casi me muero de la envidia. No, mirá, se está despejando un poquito, un poquito. La mejor vista que hemos tenido es esto, gente. Justo antes de irnos. Bueno, gente, algo se despejó. En la vida real se ve un poquito más que lo que están viendo en la GoPro. Se ve todo el valle ahí abajo, la ciudad. Algo vimos. Acá estamos viendo, entre comillas, hacia el Pacífico. Nos explicaban que hay unos 90 kilómetros de costa a costa. Estamos como en el medio, entonces por eso, cuando el clima está despejado, se pueden apreciar las dos costas. De hecho, en realidad, todavía tenemos un problema con los puntos cardinales acá en Panamá, porque en realidad está dado vuelta, digamos, o sea Panamá va de este a oeste y como que vos ves rápido, sí, vos ves rápido el mapa y crees que está, yo siempre creí que estaba de norte a sur, que vos lo ibas a recorrer y no, o sea, todo lo que hicimos desde que
bajamos en Panamá, en la ciudad de Panamá, fue todo para el oeste, completo para el oeste. Así que se nos da vuelta el mapa. Miren lo que es esta subida, lo que suben las camionetas, las piedras. Esta, la verdad, es una locura. Es una locura. De hecho, no se puede venir, si vos venís con tu camioneta, por más que sea 4x4, todo lo que quieras, no te dejan subir. Únicamente está permitido que suban los guías de las empresas de turismo. Pero debe ser uno de los peores caminos que he visto. No saben lo que se movían las camionetas esta mañana cruzando por acá. No sé si se llega a apreciar en la filmación, pero es una locura este camino para subir en vehículo. O sea, miren lo que es esto. O sea, es hasta jodido para subir caminando. No sé si se irá a notar. Despejó un poquito de allá, se alcanza a ver. Yo creo que es el mar, pero no lo podríamos asegurar. El Pacífico. Yo les juro que me quedaría acá a esperar que vengan las camionetas para ver cómo cruzan por acá. No, es impresionante, o sea, no solo la pendiente, que además está en la curva, sino el pozo que hay ahí. O sea, acá si venías con el motorhome, lo perdés entero, digamos, o sea, no es que perdés una parte. Una cumbre más, la más alta de Panamá. 4 horas tardamos en el regreso, más 5 horas a la ida. Estamos, pero hoy molidos, reventados. Fueron 26 kilómetros. No damos más, de verdad. Pero bueno, hermosa aventura. No pudimos ver mucho desde la cumbre, pero estuvo lindo el entrenamiento. ¿Ven esas antenas que están ahí atrás? Ahí estábamos ayer. Qué bronca nos dio hoy a la mañana cuando amanecimos ver que estaba todo despejado y pensar que ayer caminamos 5 horas a la mañana para llegar ahí y ver el amanecer todo despejado. Bueno, cosas que pasan en la montaña. Exactamente, la montaña es impredecible. Seguimos en Boquete, fíjense, estoy de buzo, qué alegría dormir con este fresco. Dormimos anoche un montón porque estábamos re cansados. Pero seguimos disfrutando de estas hermosas vistas que tiene Boquete. Y bueno, el volcán Barú, véanlo, así nosotros también lo vemos ahora que está despejado. Un lugar que nos encantó, acá Boquete, súper tranquilo, un pueblo relajado. Relajado. Nos encantó, así que esperamos que también lo hayan disfrutado junto a nosotros. Con esta vista del volcán, cerramos un nuevo video. Y este capítulo de montaña, porque en el próximo se viene playa, gente. Y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos.